Ahí está, ahí se está grabando. Estamos grabando. Esto va a Grabando. salir ya va a salir. Esto ya va a salir. Como hazte Espérate, preséntate. Soy Patricio Lillo, soy tu hermano. Ya, muy bien. ¿Y tú quién eres? Soy Mauricio Lillo y soy tu hermano. Qué bonito, Qué lindo, ¿no? qué Qué lindo. bonito, Oye, güey. hablemos de... Hazte un pequeño resumen de un minuto de cómo están allá, pues, en Estados Unidos. Cómo va todo. Eh, Trump sin mascarilla, el último super evento propagador. Creo que no sé dónde fue, en Idaho, Texas, en un lugar así. Sí, Eh, a ver, cómo está la cosa? ¿Está eh, California? ¿Está colapsado? Entiendo. sí, ya California está colapsado, Miami está colapsado por las playas. Están cerrando playas en Miami. Ahora están, Alejandra Matus ya comentaba que hay chilenos yendo a raudales a las playas de Miami o algo así, a comprar al mall. claro, como los malls están cerrados en Chile, van a Miami a comprar. Ahora yo no sé si ellos tendrán después cuarentena. Tengo entendido que es una cuarentena voluntaria, ¿no? No hay un seguimiento. No sé cómo está funcionando, pero yo conozco ya un caso de un amigo norteamericano que pudo entrar sin cuarentena. No, Viniendo no sé cómo desde, funciona. Viniendo desde, no sé. No ya, sé si es por estado, no sé cómo funciona acá en Chile, lo de la cuarentena. No sé cómo ya, se está haciendo. Pero yo creo que hoy día Estados Unidos es un punto rojo, no importa de la claro, ciudad desde la que vengas. exacto. Así que, Pero no sé cómo se está haciendo lo de la cuarentena. no es que Pero termina tu no, resumen. no tenemos cuarentena. Nunca En hemos Chile, tenido no, cuarentena. no, No. me refiero en Chile, cuando llega alguien desde Estados Unidos. Ok, ok, entiendo. Bueno, y Parece que no aquí, hay. no, no. Y aquí, por lo general, bueno, se está tratando de reactivar un poco el comercio. Eso es como la cuarentena. El comercio, los pubs, los restaurantes tuvieron que cerrar. Se manejó mucho todo lo que es delivery, pero todos los supermercados, toda la industria como masiva, las tiendas grandes, estos que funcionan como supermercados, estos stores grandes, todas se mantuvieron abiertas, manteniendo una cierta cantidad de gente, haciendo filas, pero eso. Y ahora, claro, los estados como de California, como decías tú, California, Miami, son donde están los picos más altos ahora en Estados Unidos. Nueva York ya entró como una fase como Nueva York, New Jersey, esta área entró como una fase como una planicie, pero los lugares donde están las La playas como meseta. una meseta, claro, las playas como más masivas de Estados Unidos, Miami, California, ya se nota un aumento importante. Ok, acá está, hoy día se anunció que Aysén iba a entrar a un programa, a un plan de desconfinamiento, se iban a abrir cines, no sé qué más, no sé si museos, no sé cómo funciona, pero lo que alcancé a ver. O sea, se está ya, eh, está en Bueno, la agenda, entonces deja, discutamos sobre eso. sí, y con respecto a ese tema, de ¿Cuáles hecho, son las condiciones para empezar con un desconfinamiento y por qué? con respecto con ¿Cuáles el son? desconfinamiento, aquí se intentó abrir un mall, los malls estos masivos están prohibidos. Se abrió el viernes como el gran evento del verano y lo cerraron, el gobernador lo cerró el martes porque hubo pics de contagio positivo, testeos positivos. Igual es un poco raro porque la incubación del virus no es por tan poco tiempo. Yo creo que también hubo un poco unas presiones para cerrar el mall, pero esa fue su justificación. Ahora, con respecto a los desconfinamientos, bueno, tiene que haber un cierto número de camas disponibles, como entre el 80 y Sí, 85%. o sea, el colegio médico, el secretario general del colegio médico menciona, hoy día mismo hace un llamado y propone, suplica que los criterios para desconfinamiento sean públicos. Él dice no conocerlos, que me da la impresión que es una especie de eufemismo para señalar que no existen. Entonces, declara que sería bueno que la autoridad muestre cuáles son los criterios que va a usar para desconfinar. Y se enuncian, el colegio médico
varios criterios. El primero es que el RO0, la tasa de contagio, esta propagación sea menor a 1, es decir, que Chuta, las personas no estén contagiando a más de una persona, ¿sí? claro. Que la tasa de ocupación de camas libres críticas esté por sobre el 15%, la tasa de disponibilidad. Dale. Es decir, que estén ahí en el rango del 85%. Esto es importante porque, lo dijimos antes, ya con un 90-95% el sistema está colapsado en la práctica. Entonces no podéis estar usando el 100% como vara. Como va, Hay exacto. hay muchos pacientes que no se pueden trasladar y si está ahí sobre el 95% se mostró y se vio que significa que hay muchos hospitales masivos, de comunas masivas que simplemente tienen filas, filas de espera que son indecentes, o sea, Y con 9 gente, horas, y con 8 gente horas, esperando también en la ambulancia, siendo tratada en claro, ambulancia. claro, claro. Entonces, sub-0 en la tasa de ocupación y que las tasas de positividad de los testeos sean menores al 10%. O sea, eso como condición, como parámetro del contagio, del estado, como del termómetro de lo que está ocurriendo. Segundo, es la trazabilidad, que hay una trazabilidad de sobre el 80%. O sea, en el fondo lo que plantea el Colegio Médico es, dadas las condiciones anteriores, además sujeto a una campaña de trazabilidad que caracterizada en, uno, que haya una trazabilidad sobre el 80%, que haya una tasa de notificación que sea menor al 48%, lo que hace todo el sentido del mundo. Si te demoráis una semana en entregar el resultado, como está ocurriendo hace muy poco, no tiene ningún sentido ¿No? hacer esa trazabilidad. Por Y ejemplo, lo otro, para darte con respecto a la trazabilidad, aquí se tiene como meta no más de 2 días que te den el resultado. claro, ¿qué es lo razonable? Po? ¿Qué es lo Y lo razonable? segundo, ¿Qué es lo que toma? y Por lo, ejemplo, un PCR toma 8 o 10 horas el examen. en hacerse. No hacerse. Okay. Y para terminar, dado lo anterior, con trazabilidad, que exista una infraestructura de residencia sanitaria que permita tomar definiciones con esos resultados de PCR, de positividad. ¿Qué pasa si alguien fue expuesto o si alguien es positivo? Que pueda ser derivado a una residencia sanitaria y que pueda realizar el confinamiento. Y por último, el mismo secretario general, no me acuerdo el nombre ahora, perdón, solicita que los datos de esa trazabilidad se conozcan, que también dice, Que sea ojalá se público. conozcan, que sea público. También es como un poco, es preocupante que diga que se conozcan, o sea, porque hasta te hace dudar si es que existe la información, No. información de calidad, porque ¿qué tipo de información de calidad necesitáis? Necesitáis saber en cuánto tiempo se notificaron esos PCR, dónde esas personas están cumpliendo su confinamiento en caso de ser positivo, si en Positivo, ¿no? casa, en residencia. O sea, la mera pregunta de si existe esa información y que lo diga el vocero del Colegio Médico, Que es habla bastante. José Miguel Bernucci. Ya, ok. Lo mismo, que lo diga él, habla de que al parecer hay poca comunicación, no existe comunicación y quizás no está la información. Pero eso de base, eso es lo que el Colegio Médico propone para que se comience a pensar en desconfinamiento. Y Es hay que un punto en adicional. realidad Dale. son propuestas como que ya se habían tomado, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Alemania, en Australia. Esas eran como las medidas como al menos básicas para hacer esto en República Checa también, que fue uno de los primeros países europeos en levantar en cierta forma la cuarentena. Esas fueron como las bases, ¿no? De reactivar un poco tanto la economía como la actividad de la gente. O sea, Y claro, con esos índices de contagio, de infraestructura disponible, de camas críticas, ahora podemos salir a... exacto, pero es súper interesante porque me acuerdo que el epidemiólogo, el neozelandés, que no es lo que pasa es que esto, lo que hizo, no es por tocar así como Nueva Zelanda o Australia, países como que, si bien están en una isla, son una isla, eh, ellos como que los gobiernos llamaron a grupos técnicos desde el primer momento, ¿cierto? Bueno, además de toda
esta experiencia que venían ya del SARS. Entonces, toda la responsabilidad no se basó en el ministerio no hubo como este sistema de presidencialismo, ¿no? Como muy latinoamericano, que es como, no, tiene que estar el presidente, tiene que estar el ministro, como que ver esa persona política. Entonces, lo interesante de estos países como Australia y Nueva Zelanda, se encargaron de contratar o de generar estas como mesas redondas que recién ahora en Chile se está generando de una forma más potente, hace como un mes y medio atrás. Desde que se fue Mañalich, esperábamos que tomara más brío, pero Exacto. estamos viendo. Y estamos viendo, por ejemplo, recién ayer vi por Twitter que se están juntando con un par de epidemiólogos, con un par de virólogos también, todo esto por Zoom o por videollamadas con el ministro de Salud para ya empezar a ver y tomar medidas de lo que se viene. Pero Entonces, debe haber un canal directo entre la mesa COVID y ellos. claro, lo que pasa, y a esto voy, lo que pasa es que por lo menos me decía mi amigo también de República Checa, o las cosas que yo también pude averiguar en Nueva Zelanda y en Australia, que era como este comité el que informaba también a la gente. No era como que viniera, que es un poco lo que está tratando de hacer el Ministerio de Salud ahora, lo cual lo agradezco mucho, que está como, cierto, el ministro y hace hablar a los distintos entes importantes. A veces llama al epidemiólogo de la Universidad de la Católica, a veces llama un radiólogo de la Universidad de Chile, como para poner un poco en contexto cuáles eran las situaciones. Porque hay que recordar que cuando se empezó a acabar este tema de los kits de PCR, la otra forma de testeo para ver si había o no positividad por posible COVID se hacían rayos X para ver si habían síntomas de neumonía. Entonces, sin hacer un examen de testeo de sangre, porque no estaban los reactivos. Esto pasó hace como 4 o 3 semanas atrás. Entonces, los puntos que tú estás diciendo son súper importantes como para reactivar, ¿no? Para ver cómo se están haciendo las cosas. Y yo creo que el primero en el que Chile no está cumpliendo un caso importante en el número de la positividad y mucho menos la trazabilidad, porque hay unos plazos que son por lo menos de una semana y que ahí hace mucho rato. Pero antes de conversar sobre eso, que tú hablaste del caso neozelandés, Australia, es muy interesante lo de Nueva Zelanda, porque tú mismo contabas la otra vez de que ellos abordaron esto como si fuera, bueno, lo declaraba él, como si fuera SARS, perdón. Entonces, ellos ya tenían mucha experiencia en SARS, de la ola anterior, del SARS-1, ¿cierto? Tenían experiencia australianos, neozelandeses, chinos, tenían conocimiento científico, técnico de cómo enfrentarlo desde las distintas aristas, y fue esa la forma en que abordaron el problema. Claro. Y ese conocimiento y experiencia les sirvió, uno, para levantar estas medidas, porque fueron tan exitosas en el caso de Nueva Zelanda. Súper exitosos. De hecho, los únicos casos positivos que después tuvieron fue el mismo virus que venía de personas que habían estado, parece. Sí, dos ingleses. Son dos ingleses que llegaron en un avión. Sí. Que llegaron en un avión. Entonces, y por ejemplo, ahora, ¿en qué les ayudó el SARS? ¿En qué les ayudó el SARS? Porque, ¿qué conocimiento del SARS les pudo haber ayudado a esto? Bueno, mira, es que eso es un poco lo que estaba tratando del otro día de leer un par de papers con respecto a la trazabilidad. Hay que recordar que el primer SARS, la gran diferencia que tenía con respecto a este, era de que era un virus que su tiempo de incubación era mucho más corto, ¿cierto? Este era entre un par de días, 2 días, 3 días, el SARS-1, y el SARS-2 se ha visto que puede estar hasta en tu cuerpo más de una semana sin generar síntomas. Entonces, ¿cuál fue la gracia? O no la gracia, pero claro, ¿cuál fue el aprendizaje que ellos tomaron? Que no había que tratarlo como una influenza porque los síntomas eran mucho más agresivos. Una influenza es muy difícil que las personas de entre 40 y 35 años llegan a tener una neumonía. Entonces, de hecho, el primer caso neozelandés sin que se diera la alerta en China, fue un caso de una persona de 40 a 42 años con una neumonía.
Y eso también les llamó mucho la atención porque es muy difícil que una influenza, a no ser de que sea una persona que tenga ya alguna una inmunodepresión, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, VIH, esas son las personas que son más propensas a tener un cáncer, quimioterapia, son más propensas de tener como estas patologías más asociadas a una infección viral. Y eso les ayudó mucho, porque empezaron a ver pequeños casos y dijeron, no, esto no es una influenza, y lo empezaron a tratar rápidamente como si fuera un SARS-1, además de todas las acciones que se dieron en China. Todas esas como contención rápida de llamar a la gente, aislar a la gente, la trazabilidad. Recordemos que los surcoreanos, los australianos, los neozelandeses, te testeaban en los parkings de los supermercados antes de entrar a cuarentenas totales. Entonces ellos ya tenían dinámicamente, rápidamente, en qué sectores estaban los mayores índices de contagio. Y a raíz de eso tomaban decisiones como que, ¿saben qué? Tenemos una tasa de positividad muy alta, hay que llegar a cuarentena total porque si no esto se nos va a disparar. Y esa fue una de las principales lecciones que nos sacamos, porque me acuerdo hace un par de meses discutíamos sobre el número de personas que estaba detrás de la trazabilidad, por ejemplo, de algo tan sencillo como llamar por teléfono o ubicar al dueño, al paciente detrás del Paciente, test, ¿sí? claro. Y eran del orden de 200 250 personas hace un par de meses, 8, 6, 7 semanas, lo que es súper poco para 15.000 test diarios. O sea, pues si hay alguna lección que tenemos que sacar para lo que viene, en el sentido de ya pensemos en el siguiente año un poquito, es que tiene que ser una trazabilidad, tiene que haber recursos en trazabilidad que permita un monitoreo rápido y efectivo, partiendo por la sencilla acción de avisarle a quien corresponda. En el ISP, por ejemplo, los positivos tardaban días en salir de la casilla. Es Claro. decir, solo el listado de sobres positivos, estoy hablando de manera figurativa, ¿cierto? Sí, sí. Tardaban días en salir de ese escritorio para ser comunicado, solo en esa etapa. Entonces, eso es algo que claramente los neozelandeses, los australianos hicieron bien, o al menos los neozelandeses brillaron por Sí, eso. y bueno, y además lo que hicieron muy rápido, que fue algo que nosotros también discutimos, no me acuerdo, como parece en la primera discusión que tuvimos, en el primer Lillo, fue de que todos estos países se asesoraron con universidades, con sus propias universidades. Fue cosa que hizo Chile posteriormente en abril, a mediados de abril, cuando empezaron a incorporar a los rectores como de las universidades que podían poner a disposición los laboratorios clínicos. Pero es muy importante lo que dices tú, porque una cosa es disponer ciertos laboratorios, pero ya, ok, tengo este resultado positivo. ¿Quién le va a informar a esa persona? No me sirve tener una cantidad de libros, una cantidad de papeles ahí, imprimir como loco, paper como loco, si nadie, ¿quién los va a divulgar? ¿Quién va a decir ese tema? Y ahí está el gran pero que pasó, que ¿cuánto hubo? 3.500 personas que no se las notificó con tiempo, y teniendo una tasa de factor de virulencia cercano al 2.3, 2.4 que llegó a tener Chile, no sé más o menos los valores que están ahora, estamos diciendo que son valores muy altos, es decir, de esas 3.000 personas que fueron positivas, no fueron notificadas, eso se tiene que multiplicarlo por 6, por 6.000. Sí. Entonces, claro, ahí son hartas cosas como de gestión, como todas que se pudieron haber hecho mucho mejor. Pero ya hay una lección. Pues, uno, o sea, si ya estamos en esta etapa, hablemos de en qué etapa estamos. Pues, ya el ministro acuñó este término de la leve mejoría. Entonces, al parecer están bajando los decesos, al parecer, y están bajando los contagiados, los positivos. Hay varias razones para explicarlo. Ya se ha discutido mucho, hay una discusión muy chora que ha empujado Yates, ¿no? Baeza Yates, no me acuerdo cómo se llama, sobre el grupo de la vocería. Claro, cómo la letalidad no sirve para nada y
tiene unos posteos bien choros, y él mismo en su entrevista, cuando tiene el micrófono, formaron un grupo, los 40 de la carta se llama. Los 40 de la carta. Ha sido muy choro eso, bueno, tú ya lo habías visto. Contaba por qué no seguir la letalidad, etcétera, pero está bajando la positividad, y eso llevó a decir que había una pequeña mejoría, y la discusión es que es dónde estamos, si estamos en una primera bajada, todavía estamos ahora sí en la meseta, efectivamente estamos pasando lo peor. Y lo otro es la velocidad a la que salgamos, porque si seguimos... La caída Claro, de la área exacto. vascular. Si queréis verlo gráficamente, si seguimos a esta tasa de descenso, eso sigue significando una tremenda cantidad de personas que van a morir. Entonces, ¿por qué podría estar bajando el número de positividad? Bueno, primero porque se están haciendo menos test, hay que tener cuidado con eso. Sí. ¿Cierto? Todavía estamos arriba del 20%, estamos al 23%, creo, ayer, algo en ese rango. Estamos súper lejos del 10%. Sí. Estamos súper lejos del 10% y es un poco lo que me preocupa, pero si se hacen las normalizaciones y las normalizaciones respectivas, uno tendría que empezar a observar mejores números. Pero ahora el grupo de los 40 o la vocería, ellos perfectamente están bien ya ahora con más datos y con más datos disponibles, porque hay que agradecer en cierta forma desde que se fue Mañalich, los datos están, hay más datos disponibles. Eso es importante decirlo porque toda la gente que se dedica a los números, a hacer proyecciones, ya sea bien o no, errado o no, recordemos que lo que se hizo entre comillas mal, alguien lo puede tomar y mejorarlo. Eso no significa que esté bien o mal, sino que se puede hacer algo mejor. Los números igual no cuadran como para hacer este llamado como de que a la calma, ¿no? A como que ya podemos salir o reactivar la economía o reactivar la vida de una forma como ya, así salgamos mañana todos entremos al colegio, un poco lo que decía el ministro de Educación hace poco. Yo creo que hay que irse con calma, hay que recién, Santiago se mantuvo, yo digo Santiago porque en las otras regiones, hay regiones donde está disparadísimo, Antofagasta, Calama está súper complicada, la gente en la minería está súpermente afectada con el tema, y claro, uno a veces tiende a ser más centralista, porque en realidad Santiago está ahí, está súper complicado, pero esas medidas de cuarentena que se hicieron hace 2 o 3 semanas cuando salió Mañalich se están viendo ahora la mejoría. Eso no significa que esto, muy bien lo explicaste tú, lo ideal es que esto baje de una forma rápida porque ¿qué pasa? ¿Cierto? Si estamos en esta bajada y se empieza a reactivar esto, vamos a empezar así, ¿no? Y quizás nos mantengamos en una constante, en una plató de infecciones y de muerte constante si esto no se hace de la forma correcta. Y para qué decirte, como tú decías, y cierto, hay regiones donde se van no sé cómo van a ser los mecanismos para reactivar esas regiones, se van a aislar. No se sabe, no se sabe. También está esta discusión de hacerlo nacional versus regional, o sea, en el fondo, ¿de qué sirve descomprimir una zona que va a generar contagiados, por ejemplo, en regiones donde se está dejando por ejemplo, se está alcanzando el pic? Esos enfermos tienen que ser trasladados a alguna parte, entonces... Es que yo creo que ahí nosotros ya tenemos la experiencia con Santiago. ¿Qué pasó con estas famosas cuarentenas dinámicas que hubo en Santiago? Fue lo peor que se pudo hacer. Entonces... Sí, ¿quién fue? Es increíble esto, pero el subsecretario, este señor, ¿cómo se llama? El ingeniero comercial. Zúñiga. ¿Cómo se llama el ingeniero comercial? Zúñiga. Zúñiga. Este señor, claro, Zúñiga posteó que lo de Alemania. En una ciudad alemana estaban haciendo cuarentenas dinámicas, como un poco infantil, como validando el punto de que, mira, los alemanes ocupan cuarentenas dinámicas. Primero decirle que ni siquiera los alemanes le llamaban cuarentena dinámica. Segundo, que no era una cuarentena dinámica en el sentido de que el distrito que estaba aislado no podía ni entrar nadie, que es distinto a lo que se estaba haciendo en Santiago, con comunas en cuarentena y otras que no estaban en cuarentena. Entonces, lo preocupante de eso es que lo diga la autoridad de salud, que es quien se supone que tiene que tener la película más clara. Incluso desde
cómo lo comunica hasta cómo se opera. También hay otro video preocupante cuando el mismo señor dice que, el mismo Zúñiga, ¿cuál es su nombre de pila? Arturo. 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 Cuando Arturo dice que es el presidente el que toma todas las decisiones de Sí. confinamiento, desconfinamiento y cuarentena. Me imagino que asesorado por este grupo, pero le tiró un salvavidas de plomo gigantesco, porque Horrible. si hay alguien que está deslegitimado hoy día es Piñera, po. El mismo Si hay- presidente. si hay- entonces lo peor que podría hacer, es mostrarle a la sociedad que este tipo de decisiones que, como bien decías tú, tienen que tener una base científica, técnica, práctica y política y social, pero que recae en manos en el fondo, la misma clase dirigente que está siendo cuestionada, estaba y está siendo cuestionada hasta que ocurrió esto de la pandemia, digamos, con 1 millón de personas en la calle. Entonces, es muy tonto eso, es muy tonto lo que pasó. Cómo le entrega la potestad cuál rey de decidir qué ciudad o qué comuna entra o no en cuarentena, independiente de lo que opine el comité técnico. Yo creo que como imagen es lo que peor que se podría hacer. Lo que Claro, tenéis que hacer ahora, porque te están diciendo, o lo que transmitió es para qué está el grupo técnico, si al final el que toma la decisión es él. claro, claro, claro. Y cuando todo lo que hay que hacer comunicacionalmente, incluso pensando en el bien común, para que estas medidas tengan legitimidad, es sacar la decisión Acá, de la autoridad cuestionada, po, del rey que está desnudo. Po. exacto. Entonces, bueno, nuestro rey desnudo parece que toma las decisiones y Aysén ya está entrando en este desconfinamiento. Discutamos sobre los mecanismos para cómo ir avanzando en este Mira, desconfinamiento. y con respecto al desconfinamiento, y yo creo que la clave de un buen desconfinamiento es tener una buena trazabilidad, y es lo que Chile no tiene, y eso es lo que me preocupa. Por ejemplo, justo ayer, y de hecho yo lo retuiteé, ayer un tipo, un chileno que vivía en Australia, dijo, hace 2 semanas salimos a la calle, a la vida, y desde hoy nos van a volver a encerrar por 6 semanas más, porque se aumentó el pic de contagio de una forma estratosférica. Y eso es trazabilidad, eso es mantener constantemente, ver cómo van los números. Se hizo bastante rápido. Y eso es un poco lo que me preocupa en Chile, es decir, si estamos viendo el número de positivos, si estamos viendo el número de infectados, y está esta idea de reabrir, ¿cierto? Que está bien, la gente, tiene que haber un contexto positivo de seguridad para ver a la gente, oye, va a ser seguro abrir, tengo que yo estar seguro de que van a estar los medios correctos para generar esta trazabilidad y decir, oye, es seguro salir a la calle. Porque si no, Pero, el problema de o trazabilidad, si no va a ser perdona, peor. el problema de trazabilidad es porque parece que existe capacidad todavía para salir con 20.000 test diarios, ¿no? Ese es como el rango en el que nos estamos moviendo. Estamos Pero es una mezcla entre. a la baja. Llegamos a un pico como de 16.000, 17.000 la Pero semana la pasada. capacidad instalada, ¿cuántos test puedo hacer al día? Parece que se mueve en el rango de los 20.000, ¿no? Con estos 80 laboratorios que ya están haciendo Sí, que ya se pruebas, prueba. etcétera, ya está como en el rango de los 20.000. No sé si eso ha cambiado, pero puedes testear entre 15.000, 20.000 personas diariamente, pero también en tema de la reacción. O sea, una mezcla entre las dos. Sí, pero espérate. Es que ahí me quiero detener un punto, porque la subsecretaria Daza sigue con el discurso de que hay que testear a las personas que están con síntomas, y no, ¿entiendes o no? Sí, La pues tú clave, has hecho mucho énfasis en eso. yo hago mucho énfasis en eso porque ya hay varios papers en Nature, en Lancet, que muestran que los asintomáticos son igual o mayor, tienen igual o mayor capacidad para transmitir el virus. Entonces, Habla de Lancet. ya Cuenta, hay detente ahí. un bueno, para los que no sepan, Lancet es una muy buena revista médica científica que está como dentro de las mejores a nivel del área médica y publicó 2 trabajos. Uno muy bueno que decía de que Van a estar abajo, van a estar ahí en el link. van a estar como siempre abajo en nuestra descripción. Uno decía de que la gente que está entre los 10 años y los 50 años, 10 y 50 años, es muy susceptible a la infección del virus. Entonces, una cosa es ser
infectado y otra cosa es ser sintomático, ¿cierto? Es decir, yo puedo tener el virus, pero puede ser asintomático. Ese dato es muy importante porque te quiere decir de que si reactivamos los colegios, reactivamos la universidad y el virus va a estar rondeando, toda la población se va a infectar. Porque yo quizá puedo tener el virus, voy a ser asintomático, pero se lo voy a transmitir a mi mamá, se lo voy a transmitir a mi abuelita, se lo voy a transmitir al tío ahí, etc. Es un trabajo muy interesante de trazabilidad. Ese fue el primer trabajo fuerte entre 4.000 personas que se mostró la trazabilidad de los asintomáticos y sintomáticos con respecto a otras poblaciones. ¿Ya? Ese es un punto. Y el segundo, que es el que más me preocupa, que es algo que nosotros veníamos hablando hace mucho rato con respecto a la inmunidad, que el virus no genera inmunidad, que el virus es súper complicado, que va a ser súper complicado el tema de las vacunas, que una buena vacuna va a tener que generar una buena respuesta inmune. La semana pasada salió en Lancet, en la misma revista, un trabajo, el más grande en epidemiología con respecto al virus SARS-2 en una población española. Recordemos que Italia y España fueron los países europeos que fueron mayormente afectados por el tema del coronavirus. Y mostró, esto se trató con 6.000 pacientes, mostró que de los 6.000 pacientes, solo el 5% tenía anticuerpos contra el coronavirus. O sea, nada. Nada. Y eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque si vamos a tener una actitud de, ok, vamos a abrir, vamos a salir, vamos a tener que estar preparados ahora con lo que ya aprendimos, que han muerto, ¿cuánto? 10.000 personas de forma oficial. Sobre las 10.000 personas de forma oficial, vamos a tener que ser capaces de hacer una buena trazabilidad, de aprender de esos errores, porque si no, vamos a estar así como las olas, hasta encontrar una buena vacuna que por lo menos va a durar un año, año y medio, hasta que se apruebe. Porque no hay inmunidad. Es decir, la idea de inmunidad de rebaño, con esos datos, se acabó. No hay inmunidad de rebaño. Se acabó. Por si queda alguna duda. Y es trágico porque son dos trabajos muy potentes con respecto a la infección, quienes son capaces de recibir el virus e infectarlo, y el segundo te dice además de la capacidad de que si puedes tener o no la reinfección. Ahora, es importante mencionar que de esos 95% de personas que no tienen los anticuerpos, quizás puede ser, porque igual hay células que se especializan y que tienen como memoria y no producen los anticuerpos hasta cuando hay una infección de nuevo. Hay que esperar quizás estos segundos brotes, no segundos a hablar, estos segundos brotes de infección para ver en esos posibles pacientes cómo están los anticuerpos. Pero eso ya son estudios más a largo plazo, ¿no? Vamos a tener que tener datos por lo menos sobre un año, año y medio, para entender cómo responde el virus a la inmunidad adaptativa. Oye, pero esos son los datos duros, son súper duros, pero van un poco en contexto lo que veníamos diciendo hace harto tiempo, porque hay muchos datos que nosotros veníamos leyendo que no están. Lo que pasa, para explicarle a la gente, hay datos que se suben como a páginas y que te mencionan, este paper está en revisión hace un mes. Entonces nosotros lo leímos antes de que sean masivos en revistas como New York Times, Washington Post, y de ahí van a la Tercera, o al Mercurio, o al EMOL, y bla, 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 y se difunde la información. Entonces, sobre lo mismo, discutamos sobre información nueva, por ejemplo. Una de las primeras cosas que se discutían era sobre la mascarilla, la distancia social. Finalmente ya hay como una especie de convergencia a que incluso la determinación de la carga viral, que probablemente sea suficiente para que alguien contraiga la infección. Entonces está en el rango de 1.000 partículas de carga viral, algo en ese rango. Claro. Hay un inmunólogo canadiense, Bromach, creo que se llama, Erin Bromach, saca un artículo muy didáctico en que va indicando cuáles son los grandes generadores de partículas. Él hace un resumen de lo vamos a dejar abajo también, un resumen súper interesante, súper didáctico, de cómo es la mecánica de contagio.
la información que se ha levantado estos últimos 4 o 5 meses. Es una mecánica de contagio basada en la exposición a cargas virales y principalmente cargas virales en el aire. O sea, ya hay un consenso absoluto, al menos hasta hoy día, mes 5, mes 6 para el mundo, de que más del 95% de los contagios se adquiere al respirar, al inhalar la partícula. Esto es muy importante porque en un comienzo el tema de las superficies y del contacto mano-cara estaba muy presente. Sí, yo mismo estaba muy psicoseado, todos ustedes lavaban las llaves, llegaban a la casa y se metían a la ducha, lo que sigue siendo una muy buena medida, pero es importante ya ir constatando, que al menos la mayoría de los contagios son por inhalar la partícula en un ambiente confinado con el virus, o sea, donde hay personas que son positivas. Y ahí hay eventos de gran generación de partículas, toser, en el rango de 200 millones de partículas de carga viral. O sea, y tú para contagiarte necesitáis el rango de 1000. O sea, eso más o menos te dice la capacidad de contagiarte en un entorno, en un ambiente, en aire contaminado. Entonces, por ejemplo, ¿a qué voy? Es que limitar el aforo, limitar la cantidad de personas es ir manteniendo a raya el contagio. Entonces, evitar la vuelta a clases, evitar las actividades presenciales en espacios cerrados que congregan gente, malls, cines, independiente del aforo. El mismo Grumech muestra unos trabajos bien concluyentes sobre cómo, en este caso, es como allá medio famoso en el mundillo de la mecánica de contagio, de este coro en Chicago, que demuestra cómo una persona contagiada en un espacio del porte de un galpón, en una iglesia, fue capaz de contagiar a una docena de personas. O sea, ya ni siquiera se trata no es la distancia social, sino que son los eventos generadores de partículas, como cantar y estornudar, y un espacio confinado que no renueva el aire, con una persona positiva adentro hablando, muy probablemente va a generar muchos contagios. Entonces, actividades al aire libre, por ejemplo, son algunas de las primeras que podrían ir implementándose. Regular el aforo, pero de nuevo, pensando que si es un evento súper generador de partículas, donde se habla, se tose, es un lugar donde vas a tener mucho contagio. Entonces, no se trata de la distancia, se trata, al igual que como la radiación solar y la precursión del cáncer, es la exposición. Es finalmente cuánto tiempo estás sometido a carga viral. Entonces, es esa relación la que define tu posibilidad de contagio. Claro, en este mismo como blog súper didáctico también dice que pues, si tú estás contagiado y estás hablando con alguien sin ningún tipo de protección, solo bastan un par de minutos, 3, 4, 5 minutos como para que te contagie. ¿Cachai? También está el caso que deseas tú, que estábamos conversando el otro día de forma interna, cómo funcionan los aviones, que tienen que estar constantemente cambiando el aire cada cierto tiempo. Claro, cada 3 minutos se está cambiando el aire en las cabinas. Yo no sé si era así antes, pero al menos así es como se está haciendo ahora, digamos. No se está respetando la distancia social, la distancia en los aviones, tengo entendido en algunos casos, sí, no, pero al menos el aire está siendo renovado cada 3 minutos. Bueno, yo no sé cómo funciona ahí, habría que ver el detalle, pero en el fondo hay que evitar esos eventos de contagio, que es una exposición. Es finalmente cuál es la carga viral que hay suspendida en el aire, en el 95% de los casos. Exactamente, y de hecho él mismo también menciona un artículo súper bueno. Bueno, todos estos datos se generan gracias a una buena trazabilidad, porque los epidemiólogos lo que hacen, ¿cierto? Claro. Dicen, oye, esta persona, ¿cómo se infectó? No, mira, fue a este coro, y en este coro, en esta iglesia, también se infectó esta persona.
y encontraron a una sola persona que ya había sido positiva y esa persona infectó a todos. Estaba súper bueno para entender cuáles son los parámetros que tiene que tomar Chile para reactivarse. Este caso también del restaurante. ¿Te acuerdas? Que estaba una pareja o una persona que estaba positiva y la forma en cómo estaba el aire acondicionado hizo que infectara a las personas que estaban bien distantes de la mesa, no hacía los que estaban al frente. Y eso va muy en contexto a lo que tú estás diciendo con respecto a cómo estas partículas van viajando por el aire y se requieren pequeñas dosis de carga viral para poder infectarse. Sí, sí, es increíble todo esto de la mecánica del contagio. Mi punto es que cómo es increíble el conocimiento tras la mecánica del contagio basado en una buena trazabilidad, te permite crear conocimiento que significan medidas que pueden ayudar, por ejemplo, a comenzar a reactivar nuestras vidas. ¿Cuáles que son las medidas de desconfinamiento? Y es ahí el valor del conocimiento, de la ciencia, el apoyo que puede prestar a decisiones que ahora están afectando a nuestras vidas. Lo encuentro maravilloso. Disculpa que me emocione. Sí, no, está bien. De hecho, a mí me llama la atención. Por ejemplo, yo tengo la suerte de contraté un par de canales chilenos para poder ver, para hablar con conocimiento causa, porque una cosa también el canal del fútbol y Vía X. El canal del fútbol y Vía X, no. Entonces, para entender una cosa, claro, tengo la fortuna de saber filtrar qué es lo que quiero leer para ir aprendiendo, pero también quiero ver un poco el contexto, a veces de los matinales, de ese tipo de cosas y cómo te va impactando. Pero me llama la atención que este es como el primer virus donde yo veo, y con respecto a los datos que estamos mencionando ahora, donde no se te dice, oye, si llegas a una casa nueva o si llegas de tu casa o una gente, ventila. Ventila, eso te iba a decir, ventila. Entonces, ventila, si todo empuja a que es la carga viral en el aire, ventila. exacto, Abre las ventanas en los lugares de trabajo, abre las ventanas. Ventila lugares de trabajo. Así que, por favor, si hay juntas de más de 5 o 6 personas en su misma casa, porque todos viven ahí, tienen que estar constantemente ventilando, desinfectando, porque es lo mismo. Aunque nos caguemos de frío. Aunque nos caguemos de frío. Ventilar. Y ventilar. Tienes razón, ha habido muy poco de eso, cuando ya todo muestra que ya no es superficie, mano, cara, que la gota en el ojo directamente, es la carga viral suspendida en la gotícula, suspendida en el aire. Y el mejor antídoto es, bueno, no entrar a ese lugar, no salir de tu casa, pero dado que tenéis que hacerlo, es ventilar. Exacto, ventilar. Y me llama la atención que no hay ninguna campaña de ese tipo. Están cierto todas las campañas de higiene, de distanciamiento, pero ya hay varios datos de hace bastante tiempo y nosotros también decíamos y también proponíamos el uso de la máscara porque también es probable que esto se aerolice. Y se aeroliza de una forma muy impactante porque estas como pequeñas gotitas de agua viajan bastantes partículas virales. Y me llama la atención de que no hay ningún tipo de campaña, por ejemplo, cuando en Chile está el verano y están estas campañas como de Lanta, ¿cierto? Llega a su casa, ventile, fuera unos par de minutos. Yo aquí haría lo mismo, exactamente lo mismo. Ventilar. Ventilar. Oye, yo creo que es la gran moraleja de hoy día. Ventilar. Ventilar. Exacto. Ventilar la casa. Adelante. Exacto. Yo voy a subir esto a Twitter para que lo vea alguien. Para que lo vea alguien. Hashtag ventilar. Hashtag ventilar. Eso. Vamos terminando con un par de updates. Uno, ¿qué más hay investigado? ¿Cómo va el trabajo ese del daño en otros órganos o células del COVID? Que ahora te cuento, espera, tranquilo, pero tranquilízate. Sí. Porque ahora está este tema de que se ha estado reportando problemas inflamatorios en los niños que se están contagiando de COVID. Algunos casos se han recuperado bien, o sea, todo en el debido contexto, en la correcta perspectiva. Daño inflamatorio, uno. ¿Qué otras? Se han visto síntomas muy raros ya desde el comienzo sabíamos de la pérdida del olfato,
pero se han reportado una serie de otras patologías, problemas. Entonces, ¿qué novedades tenéis sobre eso? Mira, Daño en el largo plazo, tú haces mucho énfasis en eso. sí, yo creo que vamos a tener un estudio bastante fuerte con respecto a los daños a largo plazo, como si, por ejemplo, como genera las personas que han sido afectadas por influenza, una influenza grave. Se ha descrito que tienen problemas a largo plazo, en 10, 15 años, gente que ya tuvo el SARS-1 tiene problemas a largo plazo. Bueno, ahora nosotros en el laboratorio, hace poco subimos un artículo que está en revisión con respecto al daño cómo el virus genera daños al corazón y la gente es propensa a morir por arritmias cardíacas. Es decir, en Estados Unidos ¿Dónde sacaste el tejido, el material? O sea, ¿ustedes lo sacamos, hacen sí, de acá, en animales? ¿En animales? en macacos, hurones y algunos datos, algunas clínicas, la clínica Mayo, la clínica de Nueva York. No, Pero les entregan los tejidos. los tejidos humanos todavía no están como para poder sacar, porque hay como también... No, pero de los macacos, el de los Sí, macacos. sí, Se sí, los entregan. sí, sí. Ya. Y hay que cumplir ciertas reglas, ciertas normas como para poder usarlo. Y para ver en daño humano, eso más adelante. Claro, más adelante, porque de hecho nosotros escribimos ahí como conclusión que dentro de todo lo más importante es tratar de tener como reservorios de donaciones de pacientes, obviamente, que han fallecido, con el fin de poder estudiar bien cuáles son los efectos que están teniendo drásticos con respecto al corazón. Y no solamente al corazón, sino que hay pacientes jóvenes entre edad entre 30 y los 50 años que cuando al momento de estar infectados se mueren también por problemas cerebrales. El virus se ha visto que también ha podido entrar a la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, en forma simple, es como te divide para que no entre al cerebro. Entonces, cuando entra al cerebro, se generan otros daños importantes, demencia, pérdida del conocimiento, equilibrio. Esas cosas también ya se están viendo un poco en el que podría estar afectando el virus. Y lo otro, hay personas que hay un porcentaje no menor que estaba leyendo entre el 15% de las personas que están falleciendo por el COVID-19 que se les generan trombos. Y esos Sí, trombos eso lo leo muchísimo, lo he visto pasar mucho. Sí. sí, entonces, ¿qué pasa? El virus, ¿cierto? Las células, los eritrocitos y los glóbulos blancos principalmente, pero los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, que son las células que ayudan al transporte de sangre, perdón, al transporte de gases, ya sea del oxígeno o del dióxido de carbono, también tienen esta proteína que se llama ECA, que es donde el virus se adhiere. Entonces, el virus tiene una proteína que se llama SPIN, se adhiere a la ECA y empieza a aglutinar distintas células, glóbulos rojos, y se generan como estos pequeños trombos de puras células y claro, cuando va por un pequeño cañería, un vaso arterial, se tapa y se genera una hemorragia. Tiene una tremenda capacidad de causar daño esa dinámica de propagación en el cuerpo. Exacto, y eso también va un poco relacionado porque hay dos cosas importantes que hay que mencionar aquí. Es una cosa es que el virus genera un estado inflamatorio, que es un poco lo que decías tú, que el niño se ha visto que gatilla o que evoca toda esta respuesta inflamatoria aguda, que es lo que llaman muchos los médicos como un shock séptico, porque es tu mismo cuerpo, tu mismo defensa, porque uno aumenta la temperatura porque los glóbulos blancos, ¿cierto?, liberan distintos tipos de cosas y se empieza a generar toda esta reacción alérgica potente. Esa es una cosa, como el estado inflamatorio. Pero la otra es cómo el virus puede afectar tu célula sin siquiera tener temperatura. Y eso es lo interesante para la gente que nos dedicamos a la fisiología, a la fisiopatología, es que hay muchos casos que el virus no llega más allá de los 38 grados. Por ejemplo, cuando a ti te da una infección fuerte, tú superas los 39 grados, hasta los 40, y eso es peligroso y te tienen que poner cosas con hielo, ¿no?, para bajarte la temperatura. Pero este virus llega a 38, 38,5, que no es tanta temperatura como para tener delirio, y es como la maña un poco que tiene este virus, porque además de todo el efecto inflamatorio que tiene, también pues daña de forma directa a distintas células, como ha sido el corazón, como han sido las células que van en la sangre, ahora el cerebro. Entonces esos son como los datos duros que están pasando ahora con respecto al virus y que van a seguir teniendo. Tú el otro día me mandaste y también retuiteaste algo súper interesante que no se dice,
que la gente que está teniendo va a hacer diálisis, hay un porcentaje altísimo. Claro, el altísimo que se está muriendo. 25%. Mm. Se está Sí, muriendo. es heavy lo de la diálisis. O sea, son personas en el grupo de riesgo, van a tratarse y terminan contagiadas. Terminan Es terrible. contagiados. Entonces, Es terrible. me llama la atención. Bueno, ahí tenía otro espacio para poder colaborar con diálisis a domicilio y lo que se te ocurra, y saquemos un furgón y Saquemos, metamos las máquinas encima y hagamos que las personas no vayan al hospital. vayan al hospital a eso. Es decir, no puede ser, es que nadie habla de este tema, no puede ser de que gente que está recibiendo quimioterapia, gente que está con problemas de trasplante. Y después yo, claro, yo escucho a la subsecretaria y al secretario al ingeniero comercial, al Zúñiga, diciendo, vayan a los consultorios, usted, persona trasplantada, usted, persona con diálisis, vaya al consultorio por su medicamento. Entonces, no, ¿cachai? Entonces, ¿Dijo eso? Sí, dijo eso. ¿Dijo eso? O... Dijo eso. No, dijo yo eso, creo, dijo. yo creo que tu resentimiento político aflora. No creo que haya dicho eso. Esto es una política. No, él dijo, personas nomás que le dices ingeniero comercial y no dices Arturo Zúñiga. No, él dijo, es que me sorprende que un ingeniero comercial esté metido en el tema de asistencia pública. Podría estar ahí perfectamente una enfermera. De hecho, me encantaría que un enfermero o enfermera sea ministro de salud también. Siempre son médicos. Pero bueno, ese es otro tema. Lo dijo personas que están con problemas con, él dijo con quimioterapia, no están yendo a sus consultas en los consultorios. Se van a morir. Primario, se van a morir. Exacto. Entonces, claro, yo entiendo el punto de que él está preocupado de que la gente está perdiendo la consulta, pero en realidad es un riesgo de vida muy alto. Porque mira, ese dato de un 20%, es un 20% de las personas que están haciéndose diálisis en Chile, o al menos en Santiago, pero es un 20%, ese es el número. Se está muriendo. Y claro, porque son los de más alto riesgo. El virus, recuerden que además ataca el riñón. Y genera insuficiencia renal. Por eso, por ejemplo, y como para terminar, y por eso ahora Estados Unidos, porque ya hay varios trabajos que los que fueron en Francia, compraron el Remdesivir. Remdesivir es un antiviral que se ha visto que en las personas que están en el estado casi final, los que están ya intubados, se ha visto que el 30% sale de ese estado y mejora cuando se le da Remdesivir, que es un antiviral. Eso es el último update con respecto a los tratamientos. Porque en vacunas estamos igual, en fase 3, fase 4. Pero tratamientos como para mitigar un poco el virus, ya se ha visto en varios papers. Hay un paper en Lancet también, en PNAS, que es otra revista bastante buena americana, que el Remdesivir, un antiviral, ayuda bastante a cuando los pacientes están, ojo, tienes que tener la enfermedad y tienes que estar como en estado crítico, porque baja un poco el estado inflamatorio, un poco lo que decís tú. Recuerda que cuando uno está en estado inflamatorio, todas estas toxinas que el cuerpo libera te generan mucho daño. Hay un daño en el tejido, ¿cierto? Al órgano. Entonces la idea es bajar un poco esta inflamación para no gatillar ese tipo de problemas. Pero no tengo nada contra Arturo. No, o sea, estamos en veredas distintas políticas, pero sí, no eso es suficiente. No comparto su proyecto político en absoluto, solo eso. Está bien, está bien. Estamos dando una lata monstruosa. ¿Termina con un reporte, un update de las vacunas? ¿Cómo va eso? ¿Para cuándo se ve? ¿Qué sabéis? Dame el último, dame info, dame intel. Bueno, lo que sabemos es que los chinos se han metido con tutti a la vacuna. De hecho, ya Chile va a ser, con respecto a Chile ya firmó un convenio con el gobierno chino, porque la vacuna del gobierno chino ya está en fase 3 fuerte, con alto número de testeo. Y Chile va a ser uno de los primeros países en recibirla con voluntarios. ¿Eso ya está confirmado? Está confirmado. ¿Y esa información de dónde viene? Está buena. Se va a confirmar pronto, pero ya está todo listo. Según el ministerio aquí, eso lo va a hacer. Ya, pero ahí no hay que declarar la fuente. Pero ya está dateado que está listo. Ya se firmó. Ya, estamos listos con la vacuna de los chinos. A eso. Pero la que mejor se ve es la de Moderna.
que es este grupo, la de la supervacuna, California. Sí. la del grupo de California. ¿Por qué? Porque está gatillando una respuesta inmunológica fuerte. Entonces, recordemos como se ha visto que la inmunoglobulina G, que son estas que generan inmunidad, están decayendo como al quinto o sexto mes, que es consistente un poco con los datos de Lancet, de este grupo español. La idea es generar una vacuna que gatille una respuesta inmunológica potente para mantener estas inmunoglobulinas en un tiempo mucho más elevado y que no caigan dentro del sexto mes, donde uno podría ser más susceptible a una infección. Esas son las más potentes. Hay otra re buena que es un grupo suizo-holandés, pero todavía está en la fase 3 y también ahora hace poco Pfizer, que es los creadores del Viagra, pero también otra empresa bastante fuerte, farmacéutica americana, también se metió con Tutti con el tema de la vacuna. Igual que Johnson Johnson, que es otra empresa bastante fuerte. Ya. O sea, hay novedades por ahí, por salir. Exacto. Es un poco lo que te decía yo el otro día. Como ahora afecta tanto a Estados Unidos y a la pandemia, todos están interesados en encontrar una vacuna contra el coronavirus, porque el primer coronavirus que afectó principalmente a un pequeño grupo de población, en realidad se trató como un virus más. Por ejemplo, si el ébola estuviera acá en Estados Unidos, ¿estás seguro que ya habría una vacuna contra el ébola? Sí, pues no, sí, eso está claro. ¿Cachai? Está claro. Oye, Oferta y demanda. El modelo no se toca. El modelo no se toca. bueno, no se toca. Oye, bueno, ya terminemos de dar la lata. Solo quiero decir que Estuvo bueno. No le tenía fe al. Para ser honesto. no, yo igual estaba cansado. En bambalina, Sí, ¿no? hablado mucho durante el día, hablo demasiado, me estoy volviendo loco. ¿Qué Hoy le lo he pasa? pasado súper bien, terminé de. Yo sé que estamos todos pasados, es como que, claro, estamos todos complicados, pero yo tengo unos lugares muy bonitos donde sentirme feliz. Este ramo de innovación y emprendimiento ha sido El de muy choro. la universidad. Sí, sí, ha sido muy choro. Hay harto proyecto COVID, por supuesto. Los muchachos sacaron hartos proyectos COVID. Hay unas cosas muy choras. Pero no sé, como que al final se transformó, al igual que hoy día, no le tenía ni una fe a una clase online todo un semestre y se transformó en algo muy distinto, como que hubo una conexión extraña. Quizás porque hay más disponibilidad de tiempo, porque no están estos tiempos de viaje, o quizás porque como los náufragos nos aferramos al salvavidas, pues, con todas nuestras fuerzas, pues. Exacto. Así que en eso estamos, pues, y eso hace esto también, pues, este espacio, pues, Sí. que no hablamos nunca, no llamáis a mi mamá, no llamáis a mi papá, pero para estas weas sí te querés tiempo, pues. Oye, le hablo siempre con ella, no soy hablador. Me voy a dejar acá como que soy el peor. De hecho, justo estaba hablando con la Moni. Para subir, claro, para subir videitos en Instagram entrenando, para esas weas sí que soy bueno. Dale. Me Ya, mataste. te dejo un abrazo y ahí veamos lo de PayPal. Sí, po. Ya, oye, quiero mandar un saludo a. Estoy un poco. No los ve nadie, ¿por qué No, para qué no, te pasa? pero, eh, es duro lo que ha pasado con respecto al COVID. Yo sé que mi mamá ve los capítulos, mis papás también y todo, y a mi vieja le ha tocado duro por el tema del trabajo y lamentablemente también se le murió ahí don José, que era el portero ahí, el gran portero, como todos le decían, yo le decía a don José ahí del trabajo a mi vieja, que lamentablemente sufrió del COVID porque una de las hijas o uno de los hijos lo contagió porque tenían que trabajar, como la mayoría de la gente en Chile. Así que un saludo para ellos, para la familia. Estuve hablando con una de las hijas la semana pasada, pero estaban tranquilos. Así que eso, pues. Hay que Sí, darle pues, duro. sí, pues, ahí, sí, eso, duro. Así que un abrazo y a cuidarse dentro de todo lo posible y ventilar. Hashtag ventilar. Eso, te dejo un abrazo. ¿Ya? Un abrazo. Que estén súper. Saludos a todos. Chao, hermano. Chao.